Hola, soy Camilo Muñoz, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, curso Política Exterior Colombiana. Dentro de las problemáticas más relevantes del mundo actual, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha detallado 5 principales: el hambre, la desigualdad, la contaminación, el acceso al agua potable y los conflictos. Por eso es importante que aprendamos a abrir los ojos y sensibilizarnos sobre los problemas del mundo actual, de forma global, no solo para conocerlos, sino también para saber cuáles son sus causas, aprender a prevenirlos y a buscar soluciones. Primero, de acuerdo a esta dependencia, la ACNUR, adscrita a las Naciones Unidas, las dos principales causas del hambre son los conflictos violentos y las perturbaciones del clima. De hecho, 489 millones de personas que padecen hambre viven en países en conflicto. Además, es necesario precisar que esta problemática afecta principalmente a niños, niñas, sobre todo de países en condición de pobreza. Aunado a esta problemática, existe también la desigualdad, que es otra de las variables que encontramos. Pues aquí no se habla solamente del tema económico, sino que también hablamos del desequilibrio que existe entre géneros para acceder, por ejemplo, a un cargo directivo o de rango medio, así como las barreras en aspectos salariales y de oportunidades laborales que tienen las mujeres. Es por ello que en 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, se decretó la famosa Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, donde se exhortó a los estados parte a propender por un mundo en el que todas las mujeres y las niñas puedan ejercer sus libertades y opciones y además hacer realidad todos sus derechos, como el de, por ejemplo, vivir sin violencia, asistir a la escuela, participar en las decisiones y, por supuesto, tener igual remuneración y al trabajo, tal como lo vienen recibiendo los hombres. Respecto a la contaminación, la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas advierte que esta no solamente afecta a la salud, sino que también tiene consecuencias negativas en el medio ambiente. De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, conocida como OMS, la contaminación del aire puede afectar a los pulmones y causar asma, entre otras patologías. Otro problema mundial que está dentro de la agenda globalizada y que es muy común en Colombia es el acceso a agua potable. Según datos de la misma Organización Mundial de la Salud, 844 millones de personas no tienen servicio básico de suministro de agua potable. Por otra parte, 2.000 millones de personas en el mundo se abastecen de agua contaminada por heces, lo que evidencia que con esto no solo está en riesgo la salud de quien no cuenta con el acceso a este servicio, sino que además se convierte en aliciente quienes la consumen contaminada para poner en riesgo la vida humana de quien consume este líquido vital al cual no tienen acceso de manera potable. Finalmente, los conflictos es la última problemática globalizada que más se encuentra, aparte de ser de uno de los principales problemáticas que se llevan en las sesiones de las asambleas de las Naciones Unidas y por ende de la agenda globalizada. Lo son también porque estos destruyen ciudades y culturas enteras, generan cientos de miles de víctimas, en ocasiones millones, y además propician hambre, desestabilización económica, violación a los derechos humanos, desplazamientos, pobreza y afectación de relaciones diplomáticas, entre otros. Muchas gracias. Cordial saludo a todos los que nos observan. Mi nombre es María Paula Martínez y junto con mi equipo de trabajo vamos a estar realizando una recopilación de todos los temas que hemos trabajado en fases anteriores en este curso. Y pues para esta fase final este es el producto. En esta ocasión me tocó el tema de la posición de Colombia frente a la problemática que se vive en Brasil en la violación de los derechos humanos. Cabe resaltar que en Colombia también tenemos el tema de la implementación de políticas, mecanismos y leyes para prevenir abusos contra personas defensoras de derechos humanos y otras personas en riesgo. Esto ha sido algo deficiente, particularmente aquellas medidas que surgieron del Acuerdo de Paz del 2016 en Estados Unidos. Nos ha exigido con rigor el cumplimiento. Además de estas medidas, también Colombia ha visto un alto número de violaciones del derecho a la vida, a la salud, con más de 22.000 denuncias relacionadas con las violaciones de derechos humanos solo en el año 2007. El país también ha sido criticado por su manejo del conflicto con los grupos armados, acusándose al Estado de violar los derechos humanos de las poblaciones rurales a través de la violencia y los bombardeos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas sociales también en Colombia. Y además insistió al Estado a respetar los altos estándares de derechos humanos en Colombia. También ha sido identificado como el país latinoamericano con mayor número de asesinatos de defensores de los derechos humanos. Teniendo en cuenta esto y pues las diferentes situaciones que han expresado mis compañeros en cada uno de sus aportes, es importante resaltar que Colombia, como país que hace parte también de estas organizaciones en defensa de los derechos humanos, considero que debe lograr relacionarse con otros países para poder así abordar estos temas y lograr una solución a fondo en todo el continente latinoamericano. Buenas noches, mi nombre es Jimena Victoria Rodríguez Escobar, soy estudiante de Ciencia Política, hago parte del curso de Política Exterior. En este caso, junto con los integrantes de mi grupo, vamos a estar desarrollando una variedad de temas en este video explicativo. En mi caso, voy a trabajar con el tema de la posición Colombia frente a la situación identificada en el país Brasil, que es la violación de derechos humanos. Y con base en esto también se debe enfocar cuál es la posición de Colombia frente a las situaciones identificadas en la agenda de globalización. Bueno, Colombia inicialmente ha sido un país que fue golpeado durante toda la historia y sigue siendo golpeado por el narcotráfico, por la violencia, por los grupos armados y demás miembros y actores políticos y sociales que lo han perjudicado de una u otra manera. Sin embargo, como no todo es malo y a pesar a lo largo de la historia se han logrado cambios importantes en el país, debemos destacar que la violación de derechos humanos ha disminuido un poco. Sin embargo, aún falta demasiado. Aunque se han implementado posiciones importantes como la participación en la ONU como país, también es de resaltar que estas han sido fundamentales en el caso de Colombia para el tema del conflicto armado. Aunque sigue presente, han habido puntos importantes como el acuerdo de paz en el 2016 y también la actualidad en donde se está intentando vincular un acuerdo de paz con el ELN. Bueno, esa parte podría ser la primordial. Entonces, lo más importante, pues Colombia ha sido golpeado por la violencia, por el narcotráfico, por los grupos al margen de la ley. Y sin embargo, a pesar de eso, a que se han alcanzado algunos puntos importantes para la violación de derechos humanos, aún sigue presente este tema y es crítico en este momento. Entonces, ¿cuál sería la posición de Colombia frente a Brasil? Brasil también es un país con los índices más altos después de Colombia en relación a la violación de derechos humanos. Por lo tanto, es importante que Colombia mejore las relaciones interpersonales y exteriores con los demás países, pero también que se fomenten medidas e implementen diversas acciones que permitan que la violación de derechos llegue a su fin, aunque es un tema bastante complejo. A pesar de que somos un país que está constituido por una constitución política, valga la redundancia, específicamente la del año 1991, que es la actual, la que siempre se ha mantenido, y somos considerados un Estado social de derecho, esto se ha visto totalmente rupturado en la actualidad. No hay derechos humanos, la violación ha implementado y ha crecido desafortunadamente. Asimismo, el asesinato de los líderes sociales, de los defensores de los derechos humanos, ha venido en los últimos 10 años en total crecimiento, lo que ha afectado un poco las relaciones de país como relaciones del país. Bien, entonces creo que sería todo por este fragmento. Creo que lo más importante de la posición de Colombia es acatar e implementar nuevas medidas que fomenten la reducción de estos índices que manchan no solo el nombre como país, sino que dañan las relaciones exteriores y no permiten que sigamos creciendo como país, y más un Estado social de derecho como Colombia. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Carlos Cortés. Bueno, al igual que mis compañeros, vengo a explicarles o a exponerles un punto muy importante en el tema de política exterior. Me correspondieron los puntos de fortalecimiento de las instituciones y mecanismos de protección de derechos humanos, así como otros que se los voy a ir exponiendo mediante avance del tiempo. Colombia debe priorizar el fortalecimiento de las instituciones encargadas de proteger y promover los derechos humanos, como lo son la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación. Esto implica asignar recursos adecuados y garantizar su independencia
además de capacitar el personal para llevar a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las violaciones de derechos humanos. Además, se debe mejorar la coordinación entre estas instituciones y otros actores relevantes, como lo son la Policía Nacional, para asegurar una respuesta efectiva y coordinada ante las denuncias de violaciones de derechos humanos en Colombia. Recordemos que en Colombia es muy común ver escenas en las que hay un exceso de violencia o un aprovechamiento del poder que tienen las instituciones en contra del ciudadano común, por lo que se busca fortalecer y evitar que todo esto suceda, además de garantizar la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, ya que Colombia enfrenta un grave problema de violencia contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos, por lo que se busca abordar esta problemática. Es necesario implementar un plan integral de protección que incluya medidas preventivas como la identificación de los riesgos de manera, ¿cómo decirlo?, de manera más eficiente, y que realmente se vea la protección que se busca dar ante estos actores. Además, es fundamental contar con la colaboración y participación de las comunidades afectadas para poder desarrollar estrategias personalizadas y efectivas. Tenemos otro punto como la rendición de cuentas y justicia. La impunidad frente a las violaciones de derechos humanos socava la confianza en el sistema de justicia. Como lo dije anteriormente, es muy común ver estos actos que queden impunes por el poder que esos actores o estas personas poseen. Colombia debe asegurar que todas las violaciones de derechos humanos sean investigadas de manera independiente, imparcial y transparente, y que los responsables sean llevados ante la justicia. Esto implica fortalecer el sistema judicial, incluyendo la creación de unidades especializadas para investigar estos crímenes y garantizar la protección de los testigos y víctimas que brinden testimonios. Además, es esencial asegurar la reparación integral de las víctimas, incluyendo medidas de rehabilitación, reinstitución y compensación, ya que también es muy común que estos testigos que van a ayudar a la justicia simplemente de un momento a otro desaparezcan. La promoción de la participación ciudadana y el diálogo. Esta refiere a que es crucial abordar las problemáticas identificadas, puesto que Colombia debe promover un entorno propicio para la participación ciudadana y el diálogo abierto. Es decir, busca crear espacios de consulta y escucha activa donde las voces de la sociedad civil y las comunidades afectadas y todos estos grupos sean realmente tomados en cuenta. Esto permite que la comunidad esté al 100% al tanto de todas las políticas públicas que puedan ser necesarias para el mejor desarrollo de sus comunidades. Además, la cooperación internacional refiere a que Colombia debe aprovechar estos lazos de amistades y cooperación y el apoyo técnico de la comunidad internacional en materia de los derechos humanos. Esto implica trabajar en colaboración con organismos internacionales como son, y lo deletreo, OAC, NUDH y la CIDH, para implementar las recomendaciones y mejoras prácticas en la protección de derechos humanos. También se debe buscar asistencia financiera para poder fortalecer los mecanismos de protección y justicia en el país. La cooperación internacional puede propiciar experiencia, recursos y supervisión independiente. Eso puesto que Colombia realmente es un país del tercer mundo y está subdesarrollado, además de que básicamente necesitamos el apoyo de los organismos internacionales, ya que poseen experiencia, recursos y una infinita manera de poder ayudarnos. Entonces, básicamente eso sería todo. Muchas gracias.